Hola, bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, como es el ascenso. Así se titula este mensaje. El ascenso tiene que ver con una persona que está en la tierra y en forma corporal y visible asciende al cielo. Solo una persona pudo lograr esto, y ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el Antiguo Testamento ya se hablaba, antes de que viniera el Mesías, ya se hablaba de que Él iba a subir al cielo desde la tierra. Por ejemplo, podemos ver en un salmo, el número 68, y en el versículo 18 habla del ascenso. Dice allí: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah o Jehová Dios. Allí dice al iniciar el salmo: subiste a lo alto. Está hablando de una profecía. Ninguna persona pudo lograr eso, solo el Mesías, una vez que murió, fue sepultado, que al tercer día resucitó, pero que luego en forma corporal y visible es ascendido y llega de esta manera al cielo. Tenemos otro, en el Antiguo Testamento podemos cotejar otro salmo que dice allí, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Allí vemos al Padre hablándole a su Hijo, el Padre hablándole al Hijo, y de ese ascenso que iba a tener y el lugar que iba a ocupar el Hijo una vez que ascendiera en forma corporal hacia el cielo. Ubicaría allí ese lugar a la diestra del Padre. Y en cierta oportunidad Jesús, hablando con sus discípulos, les dice esto, les habla del ascenso y se los dice en su lenguaje, pero si nosotros tuviésemos que decirlo de la misma manera, diríamos: ¿qué pensarían ustedes de verme a mí subir o ascender al cielo? ¿Cómo lo tomarían? Eso lo dijo allí en Juan capítulo 6, versículo 62. Dice una pregunta: ¿pues qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El ascenso o esta forma de trasladarse de la tierra al cielo en forma corporal y en forma visible es un misterio. Nosotros necesitamos de aparatos mecánicos para poder realizar estas cosas, pero hacerlo en forma natural es imposible. Por lo tanto, es un misterio todo la venida de Cristo al mundo, la obra que Él hizo y cómo subió al mismo lugar donde estaba en un principio, ascendiendo en forma visible y visto de los mismos ángeles, quien están pendientes de toda esta obra. Quedó registrado así, como es un misterio. Para nosotros también es un misterio muy grande lo del ascenso, pero también esta expresión misterio y todo lo que aconteció con esta venida del Hijo de Dios dejando el cielo para venir a la tierra, luego dejar la tierra para ir al cielo, es un misterio y quedó registrado de esta manera. Dice la primera epístola de Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 16, dice así: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo
recibido arriba en gloria. Así quedó registrado este misterio y aún para nosotros lo sigue siendo. Bueno, esto que Jesús les decía de que él iba a ascender, como lo decía el Antiguo Testamento, ocurrió. En cierta oportunidad Jesús los lleva a un lugar y frente a ellos, ya cuando luego de haber resucitado, luego de haber pasado 40 días enseñándoles y mostrándoles lo que iba a acontecer en lo futuro, él los lleva a un cierto lugar y a la vista de ellos ocurre aquello que él les había contado. Y se comienza a elevar y así es llevado al cielo, a la vista de sus discípulos. Dice allí, por ejemplo, quedó registrado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 50, dice así: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Esta expresión maravillosa que podemos ver allí es una despedida. Él los saca hasta Betania. Betania era una pequeña aldea que estaba a unos 3 kilómetros al sudeste del Monte de los Olivos. Y en ese lugar, él los lleva a ese lugar y allí se va a despedir porque va a operarse en él el ascenso, a la vista de ellos. Y es como, es una forma, esta bendición que él les deja, es una forma de saludarlos. Es como cuando uno está en el andén de un tren y va a despedir a alguien muy querido, o en un aeropuerto, o en un puerto, y allí se produce esta despedida, y uno se queda mirando, se queda observando a aquel viajero que parte, y pareciera que con la vista quisiera captar hasta el último momento en que desaparece el móvil que lo va a transportar hacia otro lugar. Y así fue, dice que él lo lleva hasta allí, hasta esa aldea, y empieza, primero los saluda y ahora se va a operar el ascenso. Dice allí Lucas 24, 51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Debe haber sido una escena maravillosa ver al Señor Jesús como Él comienza a trasladarse, como comienza a hacer este ascenso en forma visible. Y este es el mismo Jesús que había estado con ellos, el mismo Jesús que estuvo en el vientre de María, el mismo Jesús que durante 3 años y medio había estado enseñándoles y dejándoles a ellos el camino a seguir de ahora en más, y también hizo la obra de la cruz, y luego de morir en la cruz y luego de resucitar, dejarle las últimas enseñanzas que les impartió a lo largo de 40 días, y él comienza y se va al lugar donde estuvo primero, porque él vino desde allí, desde el mismo cielo, vino a la tierra y así se fue al mismo cielo donde estaba. Es el mismo, no era otro. Por eso también dejaron las Escrituras este dicho. Dice Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, es la misma persona, Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a la tierra, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a recuperar esa raza humana caída por causa del pecado. Y él, una vez que hace la obra, vuelve al lugar donde estaba primero. Y ese ascenso, esa forma de volverse a ir, no lo hizo en forma espontánea, no lo hizo de forma rápida, sino que lo hizo, como si podríamos decir nosotros en estos términos, en cámara lenta. Es como que él se fue retirando de la escena en forma visible, en forma corporal, y lo podemos ver allí cuando él los despide, los bendice y comienza a elevarse. El libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 9, también lo ha dejado registrado. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
allí vemos que algo había pasado en ese cuerpo que había resucitado. Indudablemente no era el mismo cuerpo que él tomó y que él tuvo hasta el momento de la resurrección, sino que su cuerpo había cambiado, algo había variado en ese cuerpo. Si bien ellos lo veían de la misma forma, había algo que había cambiado. Por ejemplo, él podía vencer esa fuerza de la gravedad. Todos los seres, todos los cuerpos sólidos reciben por parte del globo terráqueo una atracción hacia sí. Uno, para poder elevarse, tiene que vencer esa fuerza de atracción. Y Jesús comenzó a elevarse como si no existiera la fuerza de la gravedad. Es decir, que su cuerpo había recibido una transformación al cuerpo original que él tenía antes de pasar por la obra de la cruz. Y una vez que Cristo muere, que es crucificado, los discípulos que estuvieron con él durante 3 años comenzaron a atemorizarse, comenzaron a disparar, comenzaron a ocultarse por causa del temor que tenían de correr ese mismo riesgo de ser crucificados, tal vez encarcelados, martirizados, asesinados. Entonces ellos se agrupaban y se ocultaban, y cuando estaban en sus casas o en los lugares seguros, ellos cerraban muy bien las puertas, era imposible entrar si alguien no les abría de adentro. Bueno, cuando Jesús resucita, Él va a visitarlos para que lo vean que Él había resucitado como les había dicho. Así que Él ni siquiera golpeó la puerta, no llevó una llave para abrir, simplemente su cuerpo tenía características que podía atravesar cuerpos sólidos, y entonces ellos estaban atemorizados, allí encerrados, y Él traspasa las puertas sin que nadie le abra, y cuando pasa eso ellos lo ven y se asustan, porque ellos piensan que, por supuesto, un cuerpo sólido, un cuerpo humano que es sólido, no puede atravesar una pared, una puerta, sin abrirla. Pero este cuerpo de Jesús sí podía hacerlo y no necesitaba que nadie le abriera. Podría atravesar los cuerpos sólidos sin ningún problema. Y vemos allí esta escena, por ejemplo, cuando Él se aparece a los discípulos luego de la resurrección. Dice Lucas 24, versículo 37. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Claro, porque nadie le había abierto. Estaban totalmente asegurados y encerrados. Y de golpe lo tienen frente a sí. ¿Qué pasó? Ellos dicen, es un fantasma, es un espíritu. Y bueno, entonces Jesús les va a decir, ¿no? Les tiene que mostrar que ahora su cuerpo ha recibido esa transformación, que ya no es el mismo cuerpo, tiene otras características especiales. Y entonces, para que ellos se den cuenta que es el mismo, les va a mostrar sus credenciales. Y de qué forma ellos podrían asegurar que era Él, si no es con aquellas marcas que habían dejado los clavos en sus manos y en sus pies. Por eso Jesús le muestra esas heridas que todavía estaban allí como señal de que Él es el que pasó por la obra de la cruz. Esas marcas aún hoy las tiene, no se las van a quitar por toda la eternidad, porque son las marcas que cuando nosotros le miramos a Él, lo vemos y decimos, sabemos quién es. Dice allí Lucas 24, 39, Jesús les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, dice, tocad, palpad y ved. Porque un espíritu, dice, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces allí Jesús los invita a tocar, a palpar y a ver sus manos, a ver las marcas, y entonces eso les daría a ellos la certeza de que era el mismo Jesús que había venido y que había pasado por la obra de la cruz. Así que allí Él muestra y se queda así, esperando que los discípulos vayan y vean y palpen para ver que no es un espíritu, que no es un fantasma, sino que es el mismo Jesús con un cuerpo con sus características cambiadas. Leemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 24
Y en el versículo 40 lo siguiente. Dice así, y diciendo esto, es decir, invitándoles a tocar y ver, palpar y ver, dice, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Allí estaban las credenciales de que era el mismo Jesús que ellos habían visto crucificado. Esa fue la última imagen que tuvieron de Jesús, pero ahora lo van a ver, pero ya tiene otras características y es el mismo Jesús. Y como todavía seguramente si a nosotros nos pasara eso, estaríamos con ciertas dudas, a ver si realmente, por lo menos sabíamos que era Él por las marcas, pero realmente será un cuerpo sólido, o sea, será un cuerpo con las características, si, por ejemplo, si quisiera comer algo, ¿podría hacerlo? Y bueno, parece que sí, que este cuerpo nuevo, cambiado, si tuviese ganas de comer algo, lo puede hacer. No lo necesita, pero si lo quiere hacer, lo hace. Entonces los mira allí y le dice, ¿tienen algo para comer? Algo algo sólido para comer. Y bueno, ellos le dan y parece que él, delante de ellos, le saca la duda de que él puede comer y que la comida no se le cae al suelo, que entra de alguna forma, sigue estando en él, como nosotros. Dice allí Lucas capítulo 24, versículos 42 y 43. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Allí me imagino asombrados verle comer y esperando que a ver dónde iría a parar esa comida. Bueno, indudablemente es posible hacerlo. Y también el mismo día en que Jesús resucita, ese mismo domingo, había unos discípulos que iban caminando, ya retirándose de Jerusalén, y rumbo a una aldea pequeña que se llamaba Emaús. Y Jesús se pone al lado de ellos, y ellos no conocen, no se dan cuenta que Él era Jesús. Y que hablan con Él, llegan a la aldea, estos discípulos le invitan a quedarse a comer. Bueno, Jesús está a la mesa con ellos, y Jesús va a comenzar a hacer cosas para que ellos se den cuenta de que este forastero que ha venido con ellos y que entró a comer con ellos es el mismo Jesús. Pero hace algo y todavía no se van a dar cuenta. Dice allí, en Lucas 24:30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando Él hizo esto, ellos debieron ahí entender que eso lo habían hecho en otras oportunidades, que Jesús ya había hecho esas cosas en la última cena, antes de partir hacia la hora de la cruz. Él hizo lo mismo, tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, pero como ellos todavía no podían reconocer, porque ni se imaginaban que hubiese resucitado, y menos con un cuerpo como el de ellos, pero claro, ellos no sabían que tenía otras características. Así que Jesucristo mismo tiene que abrirles el entendimiento. Es como cuando dice, le abrió la cabeza, le abrió el entendimiento y ellos pudieron verlo y reconocer que era Él. Pero otra característica aparece, que Él podía no solo aparecer, como cuando los discípulos estaban encerrados, sino también podía desaparecer al instante, a la vista de ellos. Dice allí Lucas 24:31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Qué bueno este cuerpo, qué lindo tenerlo, ¿verdad? Para poder uno trasladarse con solo pensarlo, atravesar paredes, poder comer si uno tiene gana, poder desaparecer cuando las papas queman, podríamos decir. Sería maravilloso tener este cuerpo. Bueno, había llegado el momento de la despedida y Jesús se va a despedir de ellos luego de 40 días y va a comenzar el ascenso. Dice allí otro escritor que deja marcado, esto ha sido, me imagino que impactó sus vidas, por eso no querían perderse estos detalles, para dejarnos a nosotros las señales de que realmente habían visto estas cosas, el ascenso. Dice Marcos capítulo 16, versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo
y se sentó a la diestra de Dios. ¿Te acordás lo que leímos al principio? Lo que decían los salmos, que Él subiría al lugar donde estaba y que Dios le diría: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, ahí se cumplió lo que el Antiguo Testamento decía. Como recién refería, qué lindo sería, ¿no?, tener ese cuerpo con esas características. Poder hacer cosas que con este cuerpo que está limitado no lo podemos hacer. Pero ¿sabes una cosa? Hay personas que van a experimentar el ascenso y que van a recibir un cuerpo como el de Jesús. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, son todas aquellas que hayan pedido perdón por sus pecados a Jesús, que se hayan arrepentido, que hayan reconocido que Él murió en la cruz por ellos, que lo hayan aceptado en su corazón como Señor, como Salvador. Dice la Biblia que en ese momento esas personas pasan de ser personas comunes a ser hijos de Dios. Y esas personas que reciben a Jesús en su corazón van a recibir un cuerpo como el del Señor Jesús, para hacer todo eso que Él hacía y para poder ser trasladados y operar en ellos el ascenso. Vamos a algunos pasajes que nos hablan de esto que va a ser maravilloso. Dice allí 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. El apóstol Pablo les va a decir que esto es posible. Dice: he aquí, os digo un misterio, otro misterio más. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que el apóstol Pablo les dice: algunas personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, mi caso, por ejemplo, estamos vivos. Otras personas que también recibieron a Jesús en su corazón, le pidieron perdón, lo aceptaron como su Salvador personal, pero que murieron. Esas personas y nosotros, dice, en un mismo momento va a ocurrir un misterio. ¿Cuál va a ser ese misterio? Bueno, las personas que creyeron en Cristo, pero que sus cuerpos están en los cementerios o en algún otro lugar, dice que esas mismas van a ser levantadas, van a resucitar, pero a su vez van a ser transformadas con un nuevo cuerpo. Y nosotros que tenemos este cuerpo, que es un cuerpo mortal, que se enferma, que va envejeciendo y que finalmente irá al polvo, dice que nosotros también recibiremos otro cuerpo, otro estilo de ser como el que tenía Jesús. Y eso va a ocurrir en un instante, ya no va a ser como el ascenso que ocurrió en la persona de Jesús, porque eso fue una forma de que uno pudiese ver que así va a ser, nada más que aquellos que tenemos a Cristo va a ser en forma instantánea, va a ocurrir la transformación y el ascenso todo junto, de los que están muertos pero que han recibido a Cristo y los que estamos vivos y que hemos recibido a Cristo. Va a ser eso en un instante. Dice allí 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí la Biblia enseña esto que te acabo de contar, que vamos a recibir un cuerpo que va a ser incorruptible, es decir, no se va a corromper, va a ser un cuerpo que va a permanecer así por toda la eternidad. No va a envejecer, no se va a enfermar, no morirá nunca, será eterno y estable. Ese cuerpo van a recibir aquellos que hayan pasado por la obra, o sea, que hayan aceptado que Dios vino a buscarlo y a salvarlo en la persona de su Hijo. Esos vamos a recibir este proceso, así que estoy esperando cuando llegue el momento para que pueda hacer este ascenso y va a ser maravilloso, porque voy a recibir un nuevo cuerpo. Dice allí 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, que Dios nos va a dar un cuerpo inmortal a todos aquellos que nos hemos apropiado de la obra de la cruz y hemos arrepentido, recibido
el perdón de Dios y la salvación de nuestra alma. Dice que nos van a dar ese cuerpo y va a ser igual al del Señor. Y entonces se va a operar en nosotros el ascenso. Solo que las personas que no tienen a Jesús no lo van a poder experimentar, ni tampoco lo van a ver, porque va a ser, recuerda, un abrir y cerrar de ojo, en un parpadeo. Por lo tanto, no lo van a poder observar al ascenso. Va a ser instantáneo, no va a ser como el de Jesús que fue en cámara lenta para que pudiesen ver lo que les iba a acontecer a ellos. Dice allí que una vez que los que murieron con Cristo en el corazón, pero que sus cuerpos están en el cementerio, dice una vez que ellos sean levantados, transformados, y nosotros que estamos vivos, pero que con este cuerpo vamos a recibir el otro cuerpo, dice todo junto, dice va a ocurrir ese ascenso. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros, es decir, una vez que resucitan los muertos en Cristo, no todos los muertos, sino los que tienen a Cristo, que murieron recibiendo a Cristo en su corazón, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Recuerda cómo fue el ascenso? El Señor dice que iba subiendo, 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 hasta que una nube le ocultó de sus ojos. Y él siguió camino hacia aquel lugar donde nosotros vamos a ir. Porque no es que uno asciende y queda en el aire. Vamos a un lugar en el cielo. Vamos a ir a ese. Por eso que necesitamos que nuestros cuerpos que están marcados por el pecado sean cambiados para poder entrar en ese lugar donde es eterna paz y eterna luz, y la gloria de Dios no nos va a consumir porque vamos a tener el otro cuerpo. Con este cuerpo la gloria de Dios nos desintegraría, pero al recibir el otro cuerpo, ahí sí podemos entrar en el cielo. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Nuestra ciudadanía, es decir, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué esperamos? Él que ya ascendió al cielo y que está a la diestra del Padre, Él mismo va a venir hasta las nubes para encontrarse con nosotros en el aire y así llevarnos a ese lugar, al cielo, con estos cuerpos transformados. Y ahí se produce el ascenso. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso te decía que nuestro cuerpo va a ser semejante al del Señor Jesús. Así que nosotros con ese cuerpo vamos a entrar al cielo y con ese mismo cuerpo vamos a tener la capacidad de poder mirarle y no ser desintegrados. Vamos a poder ver al Señor Jesús. Dice allí, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice, está hablando a aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. No habla en general, sino a los que recibieron a Jesús. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso va a ser ese encuentro! Vamos a poder ascender, pues se va a provocar en nosotros el ascenso, vamos a encontrarnos con el Señor Jesús en el aire, juntos le vamos a ver y vamos a entrar en el cielo para estar allí por toda la eternidad. Y va a ser nuestra casa porque la casa del Padre es el lugar donde habitan los hijos. Por lo tanto, si tú no eres hijo de Dios, es decir, que nunca recibiste o nunca entendiste que tu pecado no te va a llevar a un lugar en el cielo como aquellos que pidieron perdón, pero si tú entiendes que tu pecado no va a provocar un ascenso, sino un descenso, vas a ir a un lago de condenación eterna, a un lugar que se llama el infierno. Si tú no tienes a Jesús en el corazón, no esperes
recibir este cuerpo ni tener el ascenso hacia el cielo. Vas a ir a otro lugar. Por eso es este mensaje. Por eso está Dios hablándote ahora y te está motivando o te está enseñando que necesitas primeramente ser un hijo de Dios para poder recibir ese cuerpo con el cual podrás ascender al cielo y ir a tu casa, a la ciudad celestial, esa casa que Dios ha preparado para aquellos que somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, entonces todo lo que hablamos no es para ti, sino para aquellos que sí son hijos de Dios. Pero tengo una buena noticia, una voz del cielo que te dice que para ti todavía hay un lugar en el cielo y hay una forma de que vos también puedas experimentar esta transformación del cuerpo para poder entrar en ese ascenso junto con todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y cómo se hace esto? Como lo hicimos nosotros. Un día entendimos que nuestros pecados nos alejaron de Dios y entendimos que solo no nos podíamos ganar el perdón de Dios, pero que Dios estuvo dispuesto a perdonarnos y a pagar ese precio por nuestro pecado. Y entonces por eso envió a su Hijo Jesús al mundo. Por eso Él fue a la cruz y murió por ti, pagando ese precio que vos no podés pagar. Pero si vos le decís a Jesús que te perdone porque ofendiste a un Dios santo y te arrepientes verdaderamente de haber pecado contra Dios y le pides perdón a Jesús, lo recibes en tu corazón, le das gracias porque Él murió y pagó ese precio en la cruz por ti y le pides que te haga un hijo de Dios y que te salve de la condenación eterna, Él lo hará porque para eso vino al mundo y para eso ascendió al cielo y tiene este poder de darte vida eterna. Y tienes que recibir esa vida eterna antes de que mueras, o mejor dicho, antes de que este cuerpo deje de existir. Si no eres un hijo de Dios, te voy a dar una voz del cielo. Es un pasaje que te habla de que hay una manera de ser hijo de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Solo es hijo de Dios aquel que recibe a Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? No esperes a que nos vayamos, que ocurra esa transformación y nosotros partamos hacia el cielo, porque ya será tarde. Tienes que hacerlo antes de que ocurra ese ascenso. Si el ascenso ocurriera ahora y tú todavía no tomaste la decisión, entonces nunca podrías llegar a ese cielo. Nunca podrías recibir ese cuerpo con esas características especiales de ser trasladado para entrar en las glorias eternas con Jesús, el Hijo de Dios, que para eso vino al mundo. Vino a buscarte, vino para salvarte, vino para reconciliarte con Dios. Por lo tanto, es hora de tomar una decisión y de recibir a Jesús, de pedirle perdón, de aceptarlo como tu Salvador. Y entonces sí, vas a poder experimentar esto que en cualquier momento puede suceder. Puede ser demasiado tarde si demoras hasta mañana, por ejemplo, o si dejas que pase el tiempo y no llegas nunca a poder experimentar eso porque te ha llegado la hora de la muerte. Si la hora de la muerte te llega y no eres hijo de Dios, no experimentarás este ascenso. Pero por supuesto que lo vas a hacer. Vas a buscar a Dios en la persona de Jesús. Y lo encontrarás, porque para eso vino al mundo. Búscalo, recíbelo en tu corazón, acéptalo como tu Señor y Salvador, y entonces experimentarás, junto con nosotros, los que somos hijos de Dios, el ascenso hacia la ciudad celestial. ¿Lo harás? Hazlo ya. Termina este mensaje, ve corriendo a hacerlo. Arrodíllate y pide perdón. Abrázate a Jesús y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador personal. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, si no ocurrió el ascenso, en el próximo programa. Hasta entonces.